Bueno, buenas tardes, somos Marta Zardoya y Sonia Sierra y nuestro trabajo se basa en la aportación de la PCR en el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales y epidemiología de las mismas. Para realizarlo hemos contado con la colaboración del Hospital Reina Sofía de Tudela. Cada año se producen más de 2.300 millones de infecciones gastrointestinales en el mundo. La forma más común en la que nos la podemos encontrar es en forma de gastroenteritis aguda, la cual afecta a personas de todas las edades, siendo las complicaciones más graves en menores de 5 años y en ancianos debido a su vulnerabilidad frente a la deshidratación. Sin embargo, las pruebas convencionales o los métodos convencionales presentan graves limitaciones. Estas, basadas en el cultivo, microscopía y enzimo-inmunoanálisis, solo detectan entre el 25 y el 58% de los casos. Además, suelen requerir de varios ensayos, los cuales varían de varias horas hasta varios días. La necesidad de este trabajo surge, en primer lugar, de la escasez de estudios sobre la utilidad clínica y epidemiológica de las técnicas de las PCRs en infecciones gastrointestinales. En segundo lugar, responde a la limitada información epidemiológica de estas infecciones en España, siendo el último informe completo del Sistema de Información Microbiológica del 2017. En cuanto al objeto de estudio, se comparan los resultados de infecciones gastrointestinales durante el periodo pre-PCR y post-implantación de la PCR multiplex. El periodo pre-PCR va de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, usando estos métodos convencionales. El periodo post-PCR va de octubre de 2022 a octubre de 2023, tras la implantación de la PCR multiplex. Además, se realizó un estudio epidemiológico teniendo en cuenta varias variables, como el sexo, la edad, el mes y la procedencia, algo escasamente estudiado en la bibliografía disponible. Se plantea un estudio de cohorte longitudinal y retrospectivo. El Hospital Reina Sofía de Tudela proporcionó 3 bases de datos diferentes, una con de bacterias, otra de virus y otra de parásitos. Además de esta, también envió otra base de datos que incluía todos los patógenos detectados mediante la PCR. Y por último, una tabla con todas las técnicas, con todos los métodos diagnósticos utilizados para cada microorganismo. Todas estas fueron previamente anonimizadas. Con ellas se creó una base de datos combinando las anteriores. Además, para conocer mejor el funcionamiento de las técnicas y el procedimiento del hospital, se realizó una visita con una duración de 3 días, del 17, 18 y 19 de julio de 2024. Cuando una prueba se evalúa comparándola con otra que es más reciente, se dejan atrás la sensibilidad y la especificidad. Y se utilizan otros índices, que es el porcentaje de acuerdo positivo, que consiste en dividir el número de casos entre el número total de pruebas realizadas, además del porcentaje de acuerdo negativo, que es lo contrario, la proporción restante hasta el 100%. Por último, en cuanto a las cuestiones éticas, se tuvo en cuenta la Declaración de Helsinki. Además, se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología. En el periodo del estudio, el área de salud de Tudela realizó un total de 6.817 muestras de heces. De ellas se detectaron 1.202 positivos, lo que representa un porcentaje de acuerdo del 17,63%. A partir de octubre del 2022, el Hospital Reina Sofía de Tudela implantó el método de detección de la PCR multiplex y se dejó de aplicar las anteriores. Si se agrupan los métodos convencionales, se obtiene un porcentaje de acuerdo positivo del 6,28%, como podéis ver en pantalla. Sin embargo, desde la implantación de la PCR multiplex se obtuvo un porcentaje de acuerdo positivo del 33,10%. La muestra finalmente quedó formada por 1.200 casos positivos. Del total de los casos no hubo diferencias estadísticamente entre el sexo, ni en el total de los casos ni al agrupar por patógenos.
La proporción de casos pediátricos, es decir, de 0 a 14 años, con respecto al resto de la población, ha sido de un total, de más del 50%, con cualquier método de diagnóstico, excepto el coprocultivo, que ha sido del 48,63%. La edad de media total de los casos fue de 25,59, siendo la mediana unos 10 años y la moda un año, lo que es un indicio del predominio de los pediátricos en el conjunto de la muestra. Del total de los casos positivos, prácticamente la mitad eran bacterias, con 546 casos. Aproximadamente la otra mitad eran virus, con 510 casos. Muy lejos de ambos estaban los parásitos, con 100 casos, y el resto eran multiinfecciones, es decir, virus y bacterias detectadas simultáneamente, con 31 casos, un 2,58% del total. En pantalla mostramos la distribución de casos de las bacterias más frecuentes. Estas arrojaron valores estadísticamente significativos. Ahora mostramos una gráfica con la distribución de casos de algunos virus prevalentes. Destacan unos picos de prevalencia entre los meses de abril, mayo y junio. Entre estos destacan el rotavirus y, en menor escala, el norovirus tipo 2 y el sapovirus, que muestran gran irregularidad. Además, la distribución de casos de norovirus tipo 1 se concentra en los meses invernales, en concreto entre febrero y marzo de 2023, con algunos picos menos pronunciados. Por último, el astrovirus presenta una distribución similar a lo largo de todo el periodo estudiado. Se realizó también un estudio sobre la misma distribución, pero esta vez durante una anualidad por grupos de edad, dividiéndolos en pediátricos, adultos y geriátricos. Se realizaron pruebas de rachas para descartar que esta distribución de positivos fuera aleatoria, y más tarde pruebas deductivas sobre la distribución estacional, según la edad y los patógenos. Estas muestran diferencia en primavera en el grupo pediátrico frente al resto de grupos de edad, pero no en otras estaciones. Ahora mostramos una tabla con los cálculos realizados sobre la incidencia, dividido por anualidad y grupos de edad. Durante todo el periodo estudiado de la población, la tasa de incidencia acumulada es de un 6,79 de cada 1000 habitantes y la prevalencia un 0,41%. Aquí destaca el grupo pediátrico, que su tasa de incidencia es casi el doble respecto al resto de la población. Lo importante aquí es el cálculo de riesgo relativo, que en 2022 fue de un 6,78% y en 2023 resultó similar. Todo esto indica que la población pediátrica tiene una probabilidad 7 veces mayor de contraer una infección gastrointestinal que los mayores de 14 años. Estos datos se duplican si agrupamos ahora a los menores de 5 años. El presente estudio permitió realizar un análisis completo y sistemático de las infecciones gastrointestinales en el área de salud de Tudela, mediante la PCR múltiplex. El porcentaje de acuerdo positivo se quintuplica, al igual que muestran otros estudios. Este resultado era esperado, pero queremos destacar también el enorme potencial de la PCR para detectar infecciones gastrointestinales, tanto de manera específica como en los datos que ha proporcionado en esta investigación, que ha permitido realizar un estudio epidemiológico completo. Esto también ha permitido comparar el área de salud de Tudela con otros estudios fuera de España. Todos estos no los podemos detallar ahora, pero están recogidos en la memoria final. También queremos hacer hincapié en la capacidad de la PCR para detectar infecciones multivíricas. Estas están relacionadas con enfermedades más graves que de virus únicos y además han presentado una mayor frecuencia en menores de 5 años. En nuestro caso, un 6,9% de los positivos eran en menores de 5 años y en otros estudios este porcentaje se duplica. Además, 22 de los 34 casos multivíricos fueron en menores de 5 años. La gastroenteritis por rotavirus tiene una estacionalidad hibernal, pero en nuestro caso ha tenido una estacionalidad primaveral, debido a que durante el segundo año de pandemia de COVID-19 hubo un aumento de casos por rotavirus fuera de temporada. A modo de conclusión, la principal limitación que ha tenido este estudio ha sido que no se han podido realizar cálculos de sensibilidad ni de especificidad. Esto es debido a que ambos métodos, los convencionales y la PCR, no se han estudiado durante el mismo periodo de tiempo. A pesar de esto, los dos objetivos principales se han alcanzado. Por un lado, comparar la PCR con las técnicas convencionales y por otro lado, realizar un estudio epidemiológico completo.
Además, 4 de las 5 hipótesis se han comprobado mediante la evidencia obtenida. Por último, la vigilancia continua de la PCR múltiples aporta un manejo preciso y además establece futuras estrategias para la infección de gastroenteritis aguda viral. Estudios como este muestran datos actualizados y un análisis epidemiológico completo que contribuyen a esta gran labor. A pesar de esto, estos estudios siguen siendo escasos y esporádicos. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta.